Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Dos clásicos del fútbol asturiano. ¿Cómo está la situación en el Principado con los dos equipos poderosos, el Oviedo y el Sporting, en primera y en segunda división? Cambio de banquillos. Lo del Sporting se veía venir, 5 derrotas seguidas, aparece Borja Jiménez, que es un buen entrenador, gana el partido del Derbi de Norte frente al Racing. La cosa está, más tranquila, vamos a decirlo así. Y en el Oviedo, sorprendentemente, se cepilla a Paunovic, pilló de sorpresa al técnico, hay que decirlo las cosas como son, no se lo esperaba. Se hablaba de conspiraciones, de algunos jugadores de la plantilla, de una bronca interna que llegó a la propiedad, y que el presidente hoy sale en una conferencia de prensa ciertamente llamativa y preocupante, ¿no? Ahora vamos a escucharlo, tanto lo de Santi Cazorla y lo de Jesús Martínez. Pero voy a saludar a mis amigos, a Oli y a Eloy, dos clásicos de la futbolista española. Oligol, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, paisano? Muy buenas. Aquí con Oviedo ya sabes que calentita la cosa. Arde Oviedo, arde la capital, ¿no? Sí, porque la situación, lo que dices tú, explicar lo inexplicable se hace muy difícil. Hay que ser un mago, hay que ser una porta para vender eso, ¿eh? Sí, porque todavía lo que dices tú en el Sporting, y él hoy nos comentará, después de 5 derrotas, uno encuentra argumentos deportivos. En el Oviedo se nos hace complicado pensar que ganando 2 partidos de 5, porque los 3 partidos con los grandes no son imputables. Claro, eso no os cuento. Y no estaba en zona de descenso, además. Claro. Había tenido choques complicados, el equipo, de alguna manera estaba ahí, peleando, compitiendo. No entendí, pero ahora vamos a hablar del tema. En Gijón, Eloy, ¿era algo esperado la salida de Garitano? Sí, tristemente, porque yo tengo que reconocer que Asier me parecía un buen tipo, un entrenador muy sensato, ganase o perdiese, no cambiaba su guión y sabe la dificultad que tiene la segunda división. Pero evidentemente lo que decía, le comenta a Oli también, claro que los resultados te matan las 5 derrotas seguidas y sobre todo el partido con el Albacete, que fue inexplicable, ganando 3-0 y al final pierde 4-3. Es que eso es difícil explicarlo, eso. Y el día del Burgos también que Burgos, vas perdiendo 0-2, empatas a 2, estaba la cosa más para el 3-2 y acabas perdiendo, te penaliza, ¿no? Te penaliza y entonces, pues lógicamente con la derrota de Castellón y la imagen que dio el equipo ahí ese partido, que sí que ahí también Asier fue sincero a la rueda de prensa, el equipo compitió mal ese partido, porque las otras 4 derrotas, pues el equipo había competido, pero no había sumado puntos y te condenan pues eso a lo que ocurrió evidentemente en el mundo del fútbol, que es la destitución del entrenador. Aparece Borja Jiménez, que es un chico joven, que tiene, yo creo que tiene futuro. A mí me gusta los planteamientos que tiene Borja para este Sporting. Vamos a ver si la plantilla le responde. Ganó por lo menos ese derbi del norte frente al Racing, que siempre es complicado, al margen de la polémica final, que es una historia que alguien se inventó, porque el árbitro pitaba claramente el final del partido, pero se montó una bronca. En Oviedo lo llamativo es que sí ha sorprendido la llegada otra vez de Luis Carrión. Oli. Sí, porque la salida fue de aquella manera. Ya recordarás, y tus oyentes también. Se fue a Las Palmas, dejó el Oviedo y se fue a Las Palmas. Sí, porque no fue claro, porque te puedes ir, porque la aspiración es lógica de entrenar en segunda, en primera, y por lo que parece, que se demostró al final, ya lo tenía hecho con Las Palmas y digamos que jugó un poco con doble baraja, jugándose aquel playoff contra el Español, precisamente, con el que debuta el viernes el Oviedo, ¿no? Y jugó ahí Carrión un poco con las 2 ofertas, pero teniendo claro que ya se había comprometido con Las Palmas. Eso no gustó y sorprende, porque mira que hay entrenadores para elegir, pero han elegido el retorno de Carrión y tú sabes, ahora lo van a ver con lupa, porque empieza con viento en contra. Con lupa de verdad, Y tiene que empezar ya, si ya para un entrenador es un examen cada partido, a Carrión yo creo que desde el minuto 1 del viernes va a ser jugado con lupa, pero muy encima. El presidente del Oviedo, hablando precisamente de la aparición de Luis Carrión, contar o explicar lo inexplicable. Con todo respeto, Luis Carrión pues no mató a nadie. Luis Carrión se equivocó, eso está clarísimo. Tan es así que quiero decir que Luis Carrión, ¿va?, a los 2 o 3 meses, tal como le dije, que desgraciadamente no hubiera querido que pasara eso, pues yo le dije, te estás yendo de una institución y te vas a ir a otra en el cual va a estar muy difícil tu situación y lo más seguro es que no te vaya a ir bien. Y acá ya tienes toda una integración muy, muy padre, porque el equipo, la verdad, con Luis Carrión jugaba muy bien. La afición estaba contenta. Y a mí me gustan también las formas de cómo juegan mis equipos. Entonces tampoco Luis Carrión se equivocó. ¿Tú nunca te has equivocado?
Puro mexicano. Bueno, tiene que justificar su decisión. Se parece a Cantinflas hablando. Es la propiedad y él tiene que reforzar ahora su apuesta de cara digamos, a proteger a su entrenador de cara a la afición. Que bueno, que todo esto ya sabe hoy cómo funciona esto. Esto ganas 2 partidos y la gente se olvida de Belko rápido, pero también pero luego esa moneda tiene la otra cara, como digo yo, porque todo el mundo en Oviedo me decía algunos amigos, en cuanto gane 2 partidos, digo, sí, pero del otro lado, y si pierde 2 partidos, la situación, imagínate cómo se pone. Eloy, entre mexicanos anda el juego, ¿no? Menos rancheras, digo yo, y más fútbol. Sí, me dices a mí, sí, ¿no? A ti, como hablan, carajo, ¿eh? Carajo. Es tremendo. La verdad es que, bueno, pues, son los propietarios y al final el fútbol está así y sí que es verdad, ¿no? Es sorprendente y, bueno, evidentemente da sensación, desde 28 kilómetros de distancia aquí, que a mí, es mi opinión, no sé, Oli, lo que opinará, que hay algo más en el trasfondo de la destitución de Paunovic. Algo tiene que haber. Y lo que pasa que independientemente de que sea un muy buen entrenador, a mí me parece muy buen entrenador, que él tomó una decisión, ahí estoy con Oli, y que, bueno, y Oli, que además es entrenador, claro, oye, te vas a un equipo de primera división como era Las Palmas. Pero no fue claro, tenía que haber dicho la verdad y haberse dejado de tonterías. Y ya está, y no pasa nada. Y luego, Pedro Pablo, la sensación que queda claramente ahora con el cese de Belko, es que cuando el Oviedo asciende... Es que se hablan muchas cosas de este problema, Oli. Es que se habla de conspiraciones, de que había jugadores que se lo cepillaron. Vamos, hablaba de Cazorla, de Hassan y de Colombato, me parece. Y luego hablan de la personalidad, hablan mucho de la personalidad de Belko, ¿no? Que yo lo conozco, fue compañero mío, es muy serio, tiene esa personalidad seria de tío exigente, y dicen de alguna falta de feeling con la propiedad o con gente dentro del club. Pero yo creo que eso ya, Pedro Pablo, mira, lo renuevan a los 11 días de haber ascendido el Oviedo. Es verdad. O sea, eso ya era un síntoma de que del todo convencido. Yo creo que la renovación, la sensación que queda es que fue un poco obligada. O sea, que algo pasaba ahí. Se vieron un poco obligados a renovarlo con el ascenso. Bueno, vamos a escuchar. Cazorla también habló precisamente, indudablemente, se defendía de algunos comentarios que hay dentro de lo que es el entorno del Oviedo. Mira, pues no iba a hablar de esto porque al final es darle el minuto de gloria a los que se inventan ciertas cosas, pero sí es verdad que en cuanto le afecta a mi familia, a mis seres queridos, creo que tengo que dejar las cosas claras. Al final yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros ahí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir, porque al final yo siempre he intentado sumar ahí donde he estado en todos los sentidos y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no? Pues sobre todo cuando no lo haces y sobre todo, como te digo, cuando afectan a la gente que yo más quiero, pues al final yo creo que tengo que dejar las cosas claras y en mi vida yo no he tenido nada que ver en las decisiones que ha tomado este club en el sentido de cualquier entrenador, ¿no? La verdad es que yo no veo a Cazorla liderando un golpe de Estado, vamos. Qué va. Imposible. Hay que ser muy cortito, una mente muy retorcida para pensar que un tío de esta bondad que tiene Santi esté detrás del cese, ¿no? Tú imagínate los bulos que se crean de la nada. Bueno, pero la gente se monta sus películas, Pedro Pablo. Se las monta. Como desde el primer día nos explicó claramente el cese de Belko por qué fue, hoy sí nos explicó la propiedad, que bueno, se hace difícil de explicar. Hoy, escuchando a la propiedad Pachuca, sigue sin tener, no encuentro yo ninguna justificación deportiva. Y entonces, claro, pues empieza la gente a hablar, los bulos, y estamos en el mundo de que uno en el anonimato, en las redes sociales, pues dice la mayor burrada del mundo y no pasa nada. Y Pedro Pablo, y lo que se jugó Santi Cazorla por venir al Oviedo y eso, ¿no? La presión que hay que reconocérselo, exactamente, no, que no creo nada. Yo creo que está dolido, ¿no? Yo creo que no quiso decirlo, no lo dijo porque me dijo, no estoy dolido, no. Yo creo que le tiene que doler por eso, ¿no? Porque es Santi Cazorla, viene al Real Oviedo, a segunda división, asume su rol, se echa el equipo en todos los sentidos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con su experiencia a sus espaldas, con toda la presión que conlleva eso futbolísticamente, que Oli lo sabe, lo que hay de presión,
y lo asume completamente. Vamos, yo creo que no hay que dudar de la profesionalidad de Santi Cazorla, ni mucho menos. Vamos, yo ni la dudo ni un ápice, vamos, en ese sentido. Pura Asturias, en sintonía de goles, así me gusta. Oli, Eloy, un abrazo fuerte a los dos. Adiós, amigo, ha sido un placer. Adiós, Eloy, un abrazo. Chao, Oli. Venga, Pedro Pablo, un abrazo muy fuerte desde Gijón. Estoy en Asturias, crisis en los banquillos de los dos equipos poderosos del Principado, el Oviedo y el Sporting y el Oviedo. Más polémica en el adiós, en el cese de Paunovic como técnico del equipo azulón. Aparece en escena Luis Carrión, que vuelve al equipo, y la que se ha liado en la capital del Principado de Asturias. Bueno, hay quien habla de conspiraciones internas. Hoy ha hablado el presidente del Oviedo, el mexicano claramente bastante a favor de la llegada de Carrión después de lo que pasó en su momento, que dejó plantado al Oviedo y se fue a la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Martínez, querido Keko Huertas, analista de goles, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas. Muy buenas, un placer estar de nuevo aquí, Parrado, como siempre, ya lo sabes, y sobre todo para poder informar y analizar esta situación que se está dando en el fútbol asturiano. Bueno, ¿qué ha pasado en el banquillo del Oviedo? A ver, ¿qué sucedió para cepillarse al margen de los resultados a Paunovic y que llegase otra vez Carrión? Bueno, ha sido un poco una destitución sorpresa, ¿no? Yo creo que tanto aficionados, seguidores y gente que sigue el fútbol en general, y sobre todo ser la primera institución de la primera división, que siempre es lo que más suena, ¿no? Pues nos ha cogido un poco, como se habla en términos futbolísticos, fuera de juego, ¿no? Porque nadie se esperaba, a pesar de que sí es verdad que los resultados y había ese run-run, ¿no? En el entorno. Pero fíjate qué partidos o qué rival estuvo el Oviedo, ¿eh? En Madrid, el Barcelona, el Villarreal. Bueno, oye, también sí, ha tenido su historia. Está ahí. Era más factible lo que pasó en el Sporting, el cambio de entrenador después de 5 derrotas consecutivas. Ahora, lo de Paunovic pilló por sorpresa al propio entrenador. Sí, lógicamente pilló por sorpresa y está que prácticamente ni se despidió, salió como salió el hombre y bueno, la verdad que no está teniendo suerte en las últimas etapas porque salió mal de Tigres en México, estando tercero clasificado, que estaba muy bien. Ahora en Oviedo, pues bueno, estabas fuera del descenso, has tenido, como bien dices, un calendario complicado enfrentándote a los grandes, ¿no? Prácticamente, después de haber ganado también en Valencia. Entonces, bueno, era algo que no era de esperar, ¿no? Y sobre todo que volviese el regreso de Carrión, ¿no? Hombre, llama la atención, efectivamente, después de lo que pasó, pero escuchando al presidente del Oviedo, da la sensación de que le perdonan la vida y, vamos, ha sido él el que ha querido que volviese. Bueno, a ver, yo he estado escuchando la rueda de prensa también y claramente dijo que ya le había advertido, ¿no? Que iba a irse de una institución muy profesional, que estaba en un club muy profesional y que se iba a equivocar, que ya le había advertido en su salida del Oviedo a Las Palmas, a pesar de que era un salto a primera división y que iba a ser cuestión de 6-7 meses, cosa que a los 6-7 meses les estaba pidiendo perdón el propio Carrión, en este caso a Jesús Martínez, el máximo accionista del Grupo Pachuca, ¿no? Entonces, ahí no me extraña. Pero bueno, tú ves a Carrión, hombre, a Carrión me parece un buen entrenador, ¿no? Segundas partes dicen que nunca son buenas. ¿Tú qué piensas, Keko? Yo soy de los que opinan que segundas partes nunca fueron buenas también. Siempre soy así de los que opina. Sí, es verdad que el tiempo que estuvo en el Oviedo, el juego del Oviedo era un juego muy vistoso, era un juego... ¿Te gustaba más el juego con Carrión que con Paunovic? Aunque logró el ascenso a primera división. Sí, a ver, la verdad que sí es verdad que la estructura y la plantilla que tenía Paunovic en el ascenso, lógicamente en segunda división era un plantillón, ¿no? Sí es verdad que ahora en primera división pues hay que reforzarse, hay que seguir reforzándose, hay que aprovechar ese mercado que hay ahora, el mercado de invierno, porque el equipo, en la situación que está y con la plantilla que tiene, puede sufrir y sufrir bastante, ¿no? Entonces, lógicamente, el juego ahí está, veremos a ver, tiene ahora la primera bala ahí. También está el ejemplo del Sporting, nuevo entrenador, victoria asegurada, ese dicho que dicen, lo ha demostrado. Buen partido, no era fácil ganarle al Racing, que está jugando de maravilla el equipo de José Alberto. No, para nada. Yo he estado en el Molinón viendo el partido. Al margen de la jugada final, que el árbitro ya había silbado ya el final del encuentro, diga lo que diga. Sí, no, es así, está claro. Además hay vídeos, está grabado y se ve claramente que pita claro. Antes de ese gol, ¿no? ¿Qué te pareció este nuevo Sporting de Borja Jiménez? Bueno, lo primero de todo, un ambientazo, ¿no? Yo creo que el ambientazo del Molinón, la gente estaba esperando ese cambio, porque después de 5 derrotas, ¿no? El ambientazo que había, prácticamente el aforo lleno,
había bastante presión, lógicamente, porque viene el Racing, un Racing que venía también en una mala racha, pero que acaba de ganar también en casa al Málaga. Y bueno, pues un Racing que tenía bastante pérdida de balón desde el principio. Al final se encontró el Sporting un Racing blando, sin balón, con muchas dudas hasta ese momento del gol, ¿no? Cuando metió también el gol Dubasín. Y bueno, yo sí es verdad que la segunda parte se puso de cara para el Sporting, sobre todo con el segundo gol de Pablo Vázquez, que en una acción defensiva muy mal trabajada en este caso por los cántabros. El Racing, pues bueno, tocó ese arrebato, los cambios, esa situación tensa y crítica que se vivió, momentos de tensión que nunca se habían visto y que eran inesperables, ¿no? Por la buena relación que hay entre las dos aficiones, tanto la del Racing como la del Sporting, que siempre hubo esa gran relación. Pero bueno, siempre se acuerda uno del pacto de Llanes. Sí, eso. ¿Tú te acuerdas de aquello o no te acuerdas? Tú que eres joven. Claro que me acuerdo. ¡Qué coberta! La época de Manolo Preciado, esa época fue el pacto de Llanes, siempre estaba ahí, ¿no? Cuando el Sporting necesitaba los puntos. Lo mismo pasaba también que decían el pacto de Ribadeo, que era cuando el Oviedo necesitaba los puntos con el Depor y viceversa, ¿no? Eso siempre se dio, ¿no? Y al final, pues bueno, esa presión, ¿no? Del Molinón, otro partidazo más de Yáñez, que es el que está salvando, al igual que pasa en el Oviedo. Hay que destacar este año que los porteros, tanto en el Sporting como en el Oviedo, les están sacando los partidos adelante, ¿no? Cosa muy importante. Bueno, fútbol es fútbol siempre. Keiko Huerta, en sintonía de goles. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Sí, no, antes de nada sí que te quiero decir una cosa antes de acabar, porque yo creo que sí es muy bonito desde fuera, pero hay veces también que hacer un poco de abogado del diablo. Yo creo que este nuevo trabajo que tiene Borja Jiménez, que además tú apostaste también por su llegada y que a mí me gusta. La metodología de este nuevo cuerpo técnico pues ayudará a limpiar lógicamente la mentalidad de la afición y también de los jugadores, por supuesto, pero hay que decir una cosa muy clara, tanto para un equipo como para otro, pero especialmente el Sporting, si quieres ir arriba, las carencias del equipo, el problema de ese fondo de armario que tenemos. O sea, hay que fichar jugadores, ¿no? Hay que gastarse la pasta, ¿no? Es lo que quiere decir. No, y no solo el fichaje, porque al final, ¿de qué te vale fichar muchos jugadores? Decía Jesús Martínez hoy, el tema de tener un montón de fichajes y cuando ellos quieren estar en Europa, que dicen que quieren estar en mitad de la tabla por arriba. Al final no todos son los fichajes, yo creo que hay que apostar por la cantera, todos nos acordamos de ese Sporting de los Guajes. De mareo, sí señor, hay que apostar por la cantera, estoy de acuerdo contigo, sí señor. Hay que ponerse las pilas, porque la categoría no es fácil, para mí la segunda división es muy difícil, es mucho estoy de acuerdo. Más difícil que primera división. Y otra cosa es el tema de la cantera, filial, es una vergüenza como se está haciendo en estos últimos años y es una verdadera pena el no poder disponer de un gran filial para crecer con una estructura deportiva que va desde la base hasta la figura de ese director deportivo, director general, que es prácticamente inexistente en esa generación de un gran plantel y que es lo que necesitamos para aprovechar ese mercado que tenemos a vuelta de la esquina. Orlegui, viva mareo, así te lo digo, y de cara. Un abrazo, Huerta. Un fuerte abrazo.